Bueno, listo, pues en el municipio del Meta, eh, como se ve, pues no tiene mucho porcentaje, pero su terreno sí. Lo que pasa con el terreno del Meta es que es llanura completamente. Es el 31% de Colombia, si no estoy mal. Y pues dependiendo, así como el profe ya nos había dicho en clases anteriores, donde el páramo de Sumapaso en Bogotá hubiese un desbordamiento y, y, y el agua pues obviamente va a ir, el nivel de la tierra va a ir bajando, va a llegar al Meta y pues por ser una zona muy plana, tiene un riesgo de inundación bastante alto. No tiene mucho peligro en lo que es en los cuerpos de agua que tiene, sino más por este terreno geológico, por la forma del terreno. Acá se presentan unos objetivos para la capacidad del manejo de riesgo de inundaciones en Colombia, los cuales son pues mejorar la capacidad de evaluación de riesgo de inundaciones, introducir el concepto de la planificación de gestión integral de riesgo de inundaciones y el manejo de las cuencas, fortalecer la capacidad en el pronóstico de inundaciones, alerta y la difusión de la información para organizaciones relevantes. Y pues aclarar, fortalecer roles y responsabilidad del gobierno central y local para la reducción del riesgo de inundaciones. Bueno, acá vienen lo que serían los cuerpos de... Ah, profe, yo tengo una pregunta. Acá. Lo que pasa es que acá nos presentaban que por departamento, pues también generan mapas de inundación de diferentes escalas, como lo era 1, 2 puntos, 2000 y 1, 2.5000. Estas escalas no las entendí muy bien, profesora, que nos podría Sí, a ayudar ver, con eso. lo que pasa es que obviamente ustedes saben que para poder tener un mapa en un papel, pues hay que como achiquitarlo, ¿sí me entiende? O sea, eso se llama escalarlo, o sea, volverlo grande chiquito. ¿Qué quiere decir esos números que usted ve ahí? 1 100.000, 1 25.000, 1 2000, esas son las escalas de los mapas. Y quiere decir que eh, cada centímetro en el mapa, cada centímetro representa 25.000 centímetros en la vida real, ¿sí me entiende? Por ejemplo, 1 100.000. Quiere decir que cada centímetro en el mapa representa 100.000 centímetros en la vida real. Estas son las escalas de los mapas y seguramente ustedes van a aprender mucho más de escalas en topografía y también en sistemas de información geográfica. Pero es eso, simplemente es la relación que existe entre las distancias que hay en el mapa y lo que hay en la vida real, o sea, cuántos representa en la vida real. Listo. ¿Cuánto representa? Bueno. Listo. Ahora pues vienen los cuerpos de agua lénticos, 2.6. ¿Qué quiere decir esto? Los cuerpos de agua lénticos pues son básicamente los que son como estáticos, los que no tienen un cauce acelerado, los cuales son ciénagas, lagos, lagunas y los embalses. Acá se tiene una estadística de distribución de estos cuerpos por área hidrográfica, acá en diferentes partes del país. Acá está el Pacífico. eh, y como pueden ver a la parte derecha está ciénagas de color azul, lago, laguna color verde y embalse como color rojo. Pues principalmente así lo que resalta a simple vista es que las ciénagas en el Magdalena Cauca pues son demasiado altas, pues hay una ciénaga que es muy importante en este terreno y pues lo bueno es que a pesar de todo pues se tiene buenos, digámoslo así, buenos kilómetros en cuerpos de agua en estos diferentes sectores.
Y pues esto tiene como fin producir energía y agua potable para abastecer las diferentes regiones del país y las diferentes poblaciones que están cerca. Listo. Gracias. Listo, bien, Johan, muchas gracias. Lo último que tengo que decirles con respecto a la exposición de Johan es que los cuerpos de agua superficiales se dividen en dos. Y esto, por favor, siempre grábenselo para el resto de su vida. Los cuerpos de agua se dividen en dos tipos. Uno, que son los cuerpos lénticos, los que nos estaba hablando Johan, como las ciénagas, los lagos, las lagunas, los embalses, que como también él muy bien lo explicaba, son aquellos cuerpos que no tienen mucho movimiento, es decir, que están como ahí retenidos. Entonces, la forma como yo nunca lo olvido es que son los lenticos, ¿listo? Los lenticos son los que no se mueven, o sea, están ahí quietos, ¿listo? Esos son los cuerpos de agua lénticos. O Y sea, los otros, estáticos. sí, que son estáticos, son lénticos. Y los otros son los cuerpos de agua lóticos, ¿listo? Los lóticos son aquellos cuerpos de agua que sí tienen mucho movimiento, como los ríos, como las quebradas, como todo este tipo ¿Los mares, de... Juan? No, lo que pasa es que estos son más referentes a cuerpos de agua continentales, o sea, no, Sí, en no la, marítimos. en la tierra, sí. Superficiales, pero continentales, dentro de lo que es como tal el continente. ¿Listo? ¿Claros con esas cosas del agua? Listo, bro. Bien. Ya terminando las exposiciones, gracias Johan, ya puede dejar de compartir pantalla. Vamos a seguir Sí, hablando, vamos a seguir hablando del tema ya. del agua. Entonces les voy a compartir yo ahora mi pantalla. ¿Listo? Aquí la están viendo ya. Sí, Sí, señor. sí. Bien. Sí, señor. Entonces, vamos a hablar del agua, vamos a hablar de la contaminación del agua, obviamente, y de algunas de sus propiedades, tanto físico-químicas como microbiológicas. Bien. Bien, entonces, la presentación, ¿esto ya lo habíamos visto? No. Chicos, No, no sé. No sé. listo, bien. Entonces, en términos generales, también esto sí ya lo habíamos hablado, que el agua es una molécula que No, está no, Sí, señor, compuesta. no. no lo hemos visto. No, no lo habíamos visto, profe. En términos generales, esto sí ya lo habíamos visto que que el agua es una molécula que tiene dos moles o dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Y bien, además de eso, decirles que como también habíamos hablado alguna vez, a pesar de que el agua, dicen no, que el agua se está agotando, no sé qué tal y cosa, el agua siempre ha existido la misma cantidad, o sea, la cantidad de agua no ha variado en el planeta desde hace millones de años. Y además de eso, pues que casi todo este planeta está cubierto por agua. De hecho, el 71% del planeta, el 71% del planeta está cubierto por agua, ¿listo? Es decir, las 3/4 partes de nuestro planeta están compuestas de agua. Y aquí ustedes en la parte de abajo pueden ver un gráfico de la distribución del agua en la Tierra. Entonces, de ese 100% del agua que existe en el planeta, el 97% es agua de los océanos, o sea, es agua salina, el 97%. Y solo el 3% del total de agua del planeta es agua dulce. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar estrictamente de este 3% de aquí. De este 3% de aquí. De ese 3%, el 68.7% está congelada. ¿Listo? Está congelada en los casquetes polares y en los glaciares. ¿Listo? Es decir, nosotros no tenemos acceso a esa agua, no podemos usarla. No podemos usar la de los océanos, que ya es el 97%. No podemos usar de este 3% restante, no podemos usar el 68.7% porque está congelada. Agua del subsuelo representa el 30% de ese 3%. Y bueno, digamos que a pesar de que en algunas partes se usa agua del subsuelo, es muy difícil también
poder obtenerla. Y las otras, bueno, el agua otros lugares donde se almacena el agua está en un 0.9%. Y el agua superficial, fíjense que es esta rayita chiquitica café de aquí, el agua superficial es solo el 0.3%. ¿Listo? O sea, del 3% solo es el 0.3% el agua superficial. Ahora, de ese 0.3% que hay en aguas superficiales, el 87% de esa agua está en los lagos. El 11% en pantanos, o sea que este 11% tampoco los podemos acceder. Y el 2% en ríos. ¿Listo? Entonces, por eso es que se dice aquí que el cuidado con el agua y la eficiencia en el uso del agua son fundamentales para poder conservar este recurso. ¿A qué se refieren con conservarlo? No es que el agua se vaya a acabar, no. Lo que se acaba es la disponibilidad que tenemos nosotros para usar el agua. Entonces, en términos generales, esa disponibilidad que tenemos nosotros para usar el agua es solo el 0.01%. Si uno hace estas operaciones aquí, se va a dar cuenta que de esa agua superficial solamente es el 0.01% de lo que tenemos del total de agua. Y aparte de eso, pues cada día, ¿no? Esas fuentes hídricas, que son el 0.01%, se ven contaminadas, se ven con procesos de sequías debido al cambio climático, y, y bueno, todo este cuento que ustedes ya saben. Por eso es importante la conservación de este recurso. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? Todo claro. Ok. Bien. Vamos con este. Aparte de eso, decirles que a pesar de que uno de los usos más evidentes del agua es el uso del agua para nuestras casas, es decir, el uso residencial o doméstico, ese es el uso más pequeño que existe. ¿Por qué? Porque el 70% del uso del agua se hace para agricultura. La agricultura consume el 70% de nuestra agua. Imagínense las cantidades de agua que se utilizan para la agricultura. Las industrias utilizan el 20% y el 10% somos los que usamos nosotros para nuestro abastecimiento. Bien. Eso sería en cuanto a los usos, pero quiero que tengan en su cabeza que uno de los problemas más grandes o el sector que más usa agua y al que más tenemos que prestarle atención para poder hacer un uso y ahorro eficiente del agua es al sector agrícola. Ese sector de verdad requiere unas cantidades impresionantes de agua. Bien, con respecto a las propiedades físicas, ustedes saben que el agua, cuando está a menos de 0 grados, está en estado sólido. Cuando está entre 0 y 100 grados, está en estado líquido. Y cuando tiene una temperatura mayor a 100 grados, es gaseosa. Listo. Cuando ustedes ven el agua, ¿de qué color debería ser el agua? Transparente. Como cristalina. Transparente. Eso quiere decir que es incolora. ¿Listo? El agua no tiene que ser azul, no tiene que ser blanca, no tiene que ser nada. Tiene que ser totalmente incolora. Es decir, que no tiene ningún tipo de color. Ok. Además, cuando ustedes toman agua, ¿a qué le sabe el agua? Nada. Solo refresca. A nada. No debería saber absolutamente nada. Porque el agua es insípida, o sea, insabora. O sea, no tiene ningún tipo de sabor, no puede saber a nada. Y aparte de eso, también es inolora o inodora. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún tipo de olor, que no debe oler tampoco a absolutamente nada. Lo normal es que la densidad del agua sea 1 gramo sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico. Como les decía, el punto de congelación, es decir, cuando pasa del estado líquido a sólido, es de 0 grados. Y el punto de ebullición, que es cuando pasa de líquida a gaseosa, es de 100 grados. Y su calor específico es de 1 caloría sobre grado. Estas son las propiedades físicas del agua. Ahora vamos con las propiedades químicas. Reacciona con los óxidos ácidos, óxidos básicos, metales y con los no metales, debido a que, como ya les comentaba seguramente anteriormente en una clase pasada,
El agua es el solvente universal. Además se une con las sales formando los hidratos. ¿Listo? Cuando el agua se une con una sal, forma hidratos. Tercero, los anhidridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos. ¿Listo? Cuando un anhidrido o un óxido ácido reacciona con el agua, forman los ácidos oxácidos. Los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar los hidróxidos. Entonces, por ejemplo, los óxidos de los metales como por ejemplo el hidróxido de sodio. Cuando reacciona con agua se forma... No, se forma el hidróxido de sodio cuando reacciona con el óxido... con alguno de los óxidos del sodio. Bien, algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacen a temperatura elevada. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? A ver, ¿qué tal está la en química? Halógenos son creo que cloro, yodo y no me acuerdo cuál más. Ok, bien, cloro, yodo y hasta tú me parece que va por ese lado. Haciendo pasar carbón a carbón. Al rojo sobre el agua se descompone y se forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, que es lo que se conoce como el gas de agua. El agua forma combinaciones complejas con algunas sales denominadas hidratos. Y ojo acá, este 8 es uno de los más importantes de esta lista. ¿Por qué es uno de los más importantes? Porque aquí ya nos están indicando una característica esencial del agua. Y es que el agua ni es ácida ni es básica. Es decir, que para que sea un agua, digamos, entre comillas, pura, su pH debe ser neutro. Porque O sea, ¿sí? el agua no es ácida ni es básica. O sea que, como bien lo dice Rafael, el pH deberá ser muy cercano a 7. ¿Listo? Eso es lo normal que encontremos en un agua, pues digamos, Profe, una potable. pregunta. Lo que es que no sea básica, ¿qué era? Sí, precisamente que no sea básica significa que no se acerque mucho a los valores muy altos del pH, es decir, a más de Como la 7. leche. Y ácido pues, significa que tiene valores muy bajos de pH. La leche es un básico, ¿no? La leche es sí básica, un poco, no tanto. En realidad, Listo. en realidad todos los alimentos que nosotros consumimos, a pesar de que sean un poquito ácidos o un poquito básicos, no son tan ácidos ni tan básicos. O sea, existe como un rango de tolerancia para lo que nosotros consumimos, porque si algo es muy básico o muy ácido, pues ya puede generar problemas en, en nuestro Pero en la organismo. parte digestiva, ¿no? Sí, exacto. En el estómago puede generar problemas. ¿Cómo esperando? O sea, si es muy ácido en el cuerpo como tal, donde genera problemas en la parte digestiva, ¿no? Pues solo sé que genera problemas. La verdad, saber dónde, pues si no, no lo sé. Supongo que sí es la parte digestiva. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la contaminación del agua. Bien, la contaminación del agua se puede dar por diferentes, digamos, contaminantes. Uno de esos contaminantes son los microorganismos patógenos. ¿Listo? Entonces, aquí los microorganismos se clasifican como unos contaminantes biológicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hablemos un poquito de los virus, ahorita que está el cuento de moda de los virus, ¿no? Entonces, resulta que los virus, por ejemplo, el coronavirus, es un virus que se transmite, o sea, el medio por el que se transmite es por el aire, es decir, es un virus que vive en la fase, pues, de la atmósfera. Pero no todos los virus se transmiten por el aire, sino que hay unos virus que habitan, por ejemplo, también en el agua. ¿Listo? Esos son microorganismos patógenos, los virus que habitan en el agua. Pero no solo habitan virus, sino pueden ser, por ejemplo, bacterias, protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como, por ejemplo, el cólera, la tifus, gastroenteritis, hepatitis. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la cólera fue una enfermedad muy grave también que afrontó la humanidad y que esta no se transmitía no era un virus que se transmitía
digamos, aéreamente, sino era algo que iba más en el agua. Estos microbios llegan al agua en las heces, por ejemplo. Una de las mayores transmisores de estos microorganismos patógenos son las heces de los organismos vivos. Por ejemplo, entre las heces podemos hablar de la Escherichia coli, ¿no? De la salmonela, son algunos ejemplos. Y otros restos orgánicos que producen las personas infectadas. Un buen índice para medir la salubridad de las aguas es el número de bacterias coliformes. Les pido que por favor escriban esa palabra en su cuaderno, muy grande, muy importante. Uno de los microorganismos que más se le mide al agua para conocer su estado son los coliformes. ¿Listo? Entonces les voy a pedir por favor de que anoten muy bien esa palabrita, la tengan muy en cuenta, nunca la olviden. Los coliformes son una de las medidas más importantes que se hacen a nivel bacteriológico en el agua. Según los índices de la Organización Mundial de la Salud, en el agua potable debe haber cero colonias de coliformes por cada 100 mililitros de agua y un máximo de 200 colonias por 100 mililitros de agua para nadar. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Tanto la Organización Mundial de la Salud como aquí la legislación en Colombia, si ustedes han leído con detenimiento la legislación en Colombia con respecto al agua potable, dice que si el agua es potable, es decir, para consumo humano, tienen que existir 0 unidades de formación de colonia en cuanto a coliformes. No puede existir ni una unidad de formadora de colonia. Y por ejemplo, si ustedes van a nadar, lo máximo que puede existir son 200. Entonces aquí ya empezamos a ver algo muy importante que también está en la legislación. Y es que la calidad del agua depende para el uso que se le vaya a dar. ¿Listo? O sea, una cosa es la calidad del agua para consumo humano. ¿Listo? La calidad del agua para consumo humano, que obviamente, digamos que tiene que cumplir parámetros mucho más estrictos. Y otra cosa son los parámetros del agua para el uso recreacional. ¿Listo? Entonces, para uso recreacional, obviamente, pues no necesita ser, digamos, una norma tan estricta, digamos. Entonces, ahí ya va uno viendo que se discrimina de acuerdo al uso que se le vaya a dar al agua. Puede ser para consumo, puede ser para recreación, puede ser para, por ejemplo, para uso industrial, para uso agrícola. Cada uno de los usos pues tiene sus límites permisibles en cuanto a cada parámetro, ya sea microbiológico o sea físico-químico. Bien, otro contaminante son los desechos orgánicos. Bien, los desechos orgánicos son los residuos orgánicos producidos por los seres humanos, el ganado y cualquier tipo de organismo vivo que incluyen las heces, como hablábamos ahorita, y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas. ¿Listo? Cuando estos desechos se encuentran en exceso, cuando hay muchas heces, cuando hay mucha materia orgánica o desechos orgánicos, la proliferación de bacterias agota el oxígeno. ¿Y qué pasa cuando se agota el oxígeno? Pues ya no puede vivir ningún tipo de organismo como peces, señor Esperandio. ¿Las bacterias consumen oxígeno? No, sí, claro. Las bacterias consumen oxígeno, pero consumen más oxígeno si hay mucha materia orgánica. ¿Por qué? Porque ellas necesitan consumir el oxígeno para poder degradar esa materia orgánica. Así que si hay mucha El materia oxígeno es como orgánica... su energía para que puedan hacer ese proceso. ¿Cómo? Que el oxígeno es como la energía de ellos para que puedan hacer ese proceso. Ajá, o sea, sí, eso es lo que necesitan ellas para poder degradar esa materia orgánica. Entonces, si hay mucha materia orgánica, las bacterias consumen todo el oxígeno que hay dentro del agua y eso hace que todos los organismos que hayan en el agua pues mueran, porque los peces también necesitan oxígeno y todos los otros necesitan oxígeno. Entonces, ¿qué se hace para poder medir la cantidad de desechos orgánicos que hay en el agua? ¿Qué es lo que dice aquí? Buenos índices para medir la contaminación por desechos orgánicos son el oxígeno disuelto. ¿Listo? Una de las cosas que se necesitan medir es el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que hay dentro del agua. Es decir, entre más oxígeno haya, es mejor para el agua. ¿Listo? Y lo contrario del oxígeno disuelto, en este caso sería la demanda biológica de oxígeno. La demanda biológica de oxígeno, o sea, la DBO, es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos aeróbicos para degradar la materia orgánica que hay en el agua. Es decir, que si hay una alta DBO, está mal para el agua. Es un agua muy regular, de baja calidad, digamos.
Entonces, alto oxígeno disuelto, bueno, alta DBO, mala. Pero entonces, ¿qué pasa? Estos dos son inversamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si sube la DBO, baja el oxígeno disuelto. O que si sube el oxígeno disuelto, baja la DBO. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? No, profe, todo claro. Entonces, fíjense que ya llevamos 3 parámetros importantes que se pueden medir en el agua y que uno normalmente mide en el agua. 1 son los coliformes, 2 es el oxígeno disuelto y 3 la DBO. Bien. Seguimos con las sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos los ácidos, sales y metales tóxicos como por ejemplo el mercurio, que ustedes ya saben que es, que tiene un impacto importante sobre la salud humana, y el plomo, que también es un metal pesado y que tiene alto impacto sobre la salud humana. Si están en cantidades altas, pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua. ¿Bien? A pesar de que aquí no hay ningún parámetro así específicamente, no lo hay precisamente es porque depende del contaminante. Por ejemplo, si hay mucho mercurio, pues hay que medir mercurio. Si hay mucho plomo, se mide plomo. Y así sucesivamente. Y otras sustancias que contaminan el agua serían los nutrientes vegetales inorgánicos, nitratos y fosfatos. Nitratos y fosfatos. Son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva, inducen al crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, provocando la eutrofización de las aguas. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de eutrofización cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos? Que yo les dije que es cuando las plantas crecen mucho. ¿Sí se acuerdan de eso? No, yo no me acuerdo. Bueno, No es póngale eso que va a que llegar. las plantas crecen mucho y que tapa la luz y eso impide que la misma luz llegue a las plantas de abajo, de la parte superficie, de la superficie y eso evita que crezca. Exactamente, Julián, muchas gracias. Entonces, así como lo explicaba Julián, Johan, lo que pasa es que cuando existen grandes concentraciones tanto de nitratos como de fosfatos, esos nitratos y esos fosfatos eh, impiden, esos nitratos y fosfatos hacen que crezcan muchas plantas sobre la superficie del agua, demasiadas plantas. Entonces, cuando en la superficie del agua crecen demasiadas plantas, esas mismas plantas impiden que entre la luz solar, que atraviese o que entre hacia el cuerpo de agua, impiden que entre la luz solar al cuerpo de agua, y como la luz solar no puede entrar, las plantas que están aquí abajo, más abajo de esta línea de plantas de aquí, todo lo que está ahí abajo no puede recibir oxígeno. ¿Por qué no puede recibir oxígeno? Porque la luz solar, ustedes saben que es necesaria para la fotosíntesis. Y la fotosíntesis precisamente lo que hace es producir oxígeno. Y como no está entrando luz solar, no estoy produciendo oxígeno. Y como no estoy produciendo oxígeno, pues lo que hago es que no puedo tener organismos eh, vivos ahí como los peces, por ejemplo. Entonces, eso crea pues grandes afectaciones sobre el agua. ¿Listo? Nunca olviden, por favor, lo que es la eutrofización. Este es un problema muy grande que presentan las aguas, sobre todo en cuerpos lénticos. Entonces, deben conocer ese problema muy bien. Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de los otros seres vivos. Bien, ¿hasta ahí hay preguntas? Estos helechos en gran cantidad que se encuentran en el agua son malos técnicamente para los sistemas acuíferos, para Sí, el agua. o sea, Para la vida marítima. si existe cantidades excesivas de nitratos y fosfatos, al final lo que usted va a tener es eutrofización y eso termina, digamos que eso termina afectando negativamente los cuerpos de agua, volviéndolos, disminuyendo mucho el oxígeno disuelto que hay dentro de estos mismos y por lo tanto pues se hace imposible también la vida de peces y otros organismos dentro del cuerpo de agua. No, profe, gracias. Bien.
Esperen, voy a intentar. Voy a intentar hacerle desde el celular. Porque esto tiene una animación. A ver, ¿ahí siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, bien. Otros contaminantes que tiene el agua, podríamos hablar de los compuestos orgánicos. ¿Listo? Son muchas moléculas orgánicas, ya mucho más complejas, como por ejemplo el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas, los disolventes, los detergentes. Es un problema muy grande con los detergentes. ¿Ustedes alguna vez han visto el río Bogotá? Sí, Sí, que miran sí. noticias también. Por ejemplo, el Salto del Tequendama y todo eso. No tanto por ahí. Mm, Bueno, resulta que hacia esa zona ya, como la cuenca baja del río Bogotá, uno ve el agua muy contaminada, pero esa agua contaminada tiene una particularidad y es que tiene como muchas espumas. No sé si ustedes han visto que esos son como unas espumas blancas que hay así sobre la superficie del agua. Esas espumas se crean producto de los detergentes, ¿listo? Resulta que los detergentes tienen algo que se llaman los tensoactivos. Y los tensoactivos son los que generan esa espuma en el agua, ¿listo? Y obviamente pues eso degrada la calidad que hay en los cuerpos de agua. Acaban en el agua y permanecen en algunos casos largos periodos de tiempo porque al ser productos fabricados por el hombre no tienen estructuras moleculares complejas, difíciles de degradar por los microorganismos. ¿Sí, señor Juan José? Profe, una pregunta. Sí. El cloro que le echan con el que purifican el agua potable, ¿es dañino para nuestro cuerpo o Bueno, en qué efecto realidad, tiene? cuando se le agrega cloro al agua, solo se hace para el proceso de potabilización, es decir, para el consumo humano. O sea, si es un cuerpo natural, pues no debería agregársele cloro, porque precisamente lo que hace el cloro es inhibir toda actividad microbiana, es decir, como matar todas las bacterias, digamos, o matar todos los microorganismos que hay en el agua ya cuando se va a enviar. Obviamente, cuando hay exceso de cloro, eso podría provocar daños en la salud de las personas. Pero entonces, por eso claro. existe en la normativa, existe el límite para cloro residual. ¿Listo? Pero entonces, luego cuando veamos tratamiento de agua potable, vamos a hablar de la cloración. Bien. Además, podemos hablar de sedimentos y materiales suspendidos. ¿Listo? ¿Qué son sedimentos y materiales suspendidos? Simplemente las partículas que están ahí, o sea, que no se disuelven en el agua, sino que quedan ahí, como un material que queda ahí nadando, digamos, unas partículas que quedan ahí nadando. Muchas partículas arrancadas del suelo y arrastradas por el agua. ¿Se acuerdan de los sedimentos? También hablamos de sedimentos ya durante las exposiciones. Junto con otros materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. ¿Listo? La mayor fuente de contaminación del agua son los sedimentos y los materiales suspendidos. ¿Por qué? Porque esos sedimentos hacen que el agua se vea turbia. Cuando el agua se ve como café y como gris es porque lleva muchos sedimentos. Cuando, por ejemplo, ustedes ven un río, ¿no? Y el río se ve como todo cristalino. Cuando ustedes entran, ahí mismo como que el río se rebota, ¿cierto? Dicen así, no, que se rebotó el río. ¿Qué quiere decir cuando se rebotó el río? Pues que lleva muchas partículas suspendidas y eso hace que se vea turbio. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos organismos y los sedimentos que se van acumulando destruyen los lugares de alimentación o de desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, ríos y puertos. Entonces era el ejemplo que yo les decía con lo del tema de la sedimentación. Si nosotros tenemos, imagínense que por aquí es donde pasa el río, ¿no? Por este huequito de aquí, o sea, el río va hacia allá, por este hueco de acá, así. Y entonces, cuando se empieza a arrastrar muchos sedimentos, lo que va a pasar es que se empieza a tapar toda esta parte de aquí. Entonces, la cuenca por donde pasa el río ya no es así, sino es así. Entonces, ¿qué pasa? Eso provoca que haya desbordamientos, porque el río ha perdido por dónde correr.
Y si se siguen acumulando sedimentos, pues el río va a quedar así y al final se va a desbordar todo y va a provocar muchas inundaciones. Entonces, digamos que el tema de los sedimentos es bien complejo y siempre se debe tener como en cuenta. Por ejemplo, otro contaminante son las sustancias radiactivas. ¿Listo? Las sustancias radiactivas son isótopos radiactivos solubles. A veces se presentan en el agua y a veces se pueden ir acumulando. Alcanzando concentraciones considerablemente más altas que en algunos tejidos vivos que las que tenía en el agua. Bien. Tenemos también la contaminación térmica. Listo, que esta es una de las más importantes porque esta nos habla muy específicamente la normativa de aguas. Cuando uno libera agua caliente, o sea, cuando tiene un vertimiento de agua caliente, por ejemplo, por las centrales termoeléctricas, que hay en el país varias centrales termoeléctricas, o algunos procesos industriales que también requieren agua a altas temperaturas, si uno la libera directamente a los ríos o a los lagos o a cualquier cuerpo de agua, disminuyen su capacidad de contener oxígeno y afectan la vida de los organismos. Entonces, ¿qué dice la normativa con respecto a esto? Dice que si usted tiene un vertimiento, ese vertimiento debe estar a la misma temperatura del cuerpo de agua, ¿listo? A la misma temperatura que tiene el cuerpo de agua, usted tiene que hacer el vertimiento, porque si lo hace a otra temperatura diferente, pues estaría afectando ese cuerpo de agua. Bien. Entonces, ese ciclo del agua, entonces, se ve un poco alterado por la intervención humana. Entonces, esa intervención se ve sobre todo en esta parte de aquí. Entonces, tomamos el agua de los ríos, ¿cierto? Tomamos el agua de los ríos y la utilizamos precisamente para consumo. Y cuando la usamos para consumo, la contaminamos con algunas de estas sustancias que acabamos de ver anteriormente. ¿Y qué pasa? Cuando las contaminamos, pues nos dimos cuenta de que obviamente si la entregábamos así a los cuerpos de agua nuevamente, pues estábamos causando mucha alteración. Entonces lo que se hace es simplemente recogerlas por este lado de aquí, donde dice aguas residuales, y cuando las recogemos, o esas recogidas, son los sistemas de alcantarillado, ¿cierto? Que son los que conducen nuestra agua. ¿A dónde la conducen? A lo que ustedes ven aquí, que es una depuradora, o mejor conocida como una planta de tratamiento de aguas residuales. Esa planta lo que hace es mejorar la calidad de las aguas, o sea, quitarle todos los contaminantes que lleva, para ahí sí posteriormente entregarla, en esta sección de aquí, entregarla nuevamente hacia el río, ya tratada, para que obviamente no cause ningún tipo de contaminación en este río de acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les decía yo también la vez pasada. Es importante cuando uno está planeando una ciudad, decir como, bueno, si yo estoy planeando esta ciudad, en la parte de arriba, aquí cerquita de las montañas, es donde voy a tomar el agua para el consumo. Y ya por allá en la parte de abajo del río es donde voy a vertir mis aguas residuales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Villavicencio, supongamos que esta ciudad de aquí es Villavicencio. Entonces Villavicencio dijo, bueno, ¿de dónde podría tomar el agua yo? Cerca a las montañas, que sería en esa parte de ahí, cerca a las montañas, ¿cierto? Por la parte de la grama, allá donde está la planta de la esmeralda, más por allá arriba es donde se toma el agua potable. ¿Y a dónde la voy a verter? ¿A dónde se vierte el agua residual de Villavicencio? Pues hay un vertimiento por allá, ya saliendo de Villavicencio, hacia por donde está el